1 de mayo comenzamos el primer podcast de una serie de podcasts que voy a realizar. Es 1 de mayo y llueve acá en Chiloé, y desde este sur no conservador, o sea, ese sur que acepta que siempre ha existido el cambio y no hay que aferrarse a un pasado como mítico, donde siempre decimos que la gente en el sur era muy buena y todos antes éramos educados y respetuosos. Esa época, esa idea de una época idílica donde en el sur todos y todas eran las mejores personas posibles, no la comparte este podcast. Bueno, pero ¿qué es un podcast? Es una radio a la que se le ha quitado la antena, se le ha quitado el equipo, se le ha quitado el controlador, se le ha quitado todo el horario y se ha dejado un solo programa grabado y lanzado al océano de internet. En este 1 de mayo, no es casual que empiece esta serie de podcast este día. De hecho, celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. No es del trabajo, como algunos han querido convertirlo, es el Día de los Trabajadores. En este día se conmemora el asesinato de sindicalistas anarquistas ejecutados en Estados Unidos en 1889 por participar en jornadas de lucha, de protesta, por lograr las 8 horas, lo que usted hoy día da como un derecho adquirido y casi natural. Bueno, a estos sindicalistas los mataron por estar en una huelga para conseguir que fuera legal la jornada de 8 horas. Y la jornada de 8 horas se basaba en la idea de partir el día de 24 horas en 3 partes: 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de formación, recreación, compartir con la familia. Así como los viejos trabajadores del 800 y del siglo XX, de 1900, concebían la jornada del día completo, y dentro de eso las 8 horas de trabajo. Entonces, en este triunfo de los trabajadores es lo que se conmemora hoy día. Y lo que debemos reflexionar es que para llegar a esas 8 horas de trabajo, a que se respete la noción de las 8 horas de trabajo, aunque no se cumplan, hubieron personas que murieron en el proceso, que fueron encarceladas, que fueron despedidas, que sufrieron y fueron maltratadas, trabajadores que arriesgaron todo para que esto fuese una realidad. Claro, las 8 horas de trabajo lograron ser una realidad en muchos países del mundo. En algunos continentes nunca se conoció, y en otros en realidad se está cada día convirtiendo más en un mito que en una realidad. Ejemplos de estos son miles en todo el mundo hoy día. En el nuevo sistema imperante parece que la idea de que alguien trabaje 8 horas es un despropósito. Estamos empezándonos a acostumbrarnos a que las empresas y quienes nos contratan nos exijan 12, 14, incluso 16 horas de trabajo, y lo tomemos como casi natural. Pero durante años y años, durante más de 50, 60 años, los trabajadores del mundo, unidos, lucharon para establecer las 8 horas de trabajo. Y lo consiguieron. Por eso existe un Día Internacional de los Trabajadores, que, dicho sea de paso, no fue una idea que se le ocurrió a los gobiernos, o se le ocurrió a la ONU o a la UNICEF o a quien sea. Se le ocurrió a la Segunda Internacional socialista del mundo. Ahí, bueno, se agrupaban socialistas, socialdemócratas, comunistas, pero en general eran trabajadores, obreros más o menos formados, muchos del área de la tipografía, del área de la construcción, de la ingeniería, también intelectuales, pero que fueron sosteniendo esa conmemoración durante muchos años, y fue sostenida por los trabajadores. Por eso hasta hoy día existe. Pero el maltrato a los trabajadores no ha terminado. No por conseguir las 8 horas de trabajo se terminó. Y solemos olvidarlo porque nos sumergimos en la televisión, nos sumergimos en los programas de farándula, nos olvidamos completamente de nuestra propia realidad, que es fantástico eso, porque finalmente es como quienes manejan el sistema quisieran que fuera siempre una población amnésica. Pero la realidad en Chile de los trabajadores es horrible. Por ejemplo, el 2007 muere Rodrigo Cisternas, asesinado por carabineros en una huelga de obreros forestales. Estos eran subcontratados, eran obreros forestales subcontratados que estaban luchando para que les dieran condiciones de trabajo de acuerdo a las leyes internacionales que rigen a los trabajadores. Le dieron más de 25 tiros a un joven que no cumplía todavía los 30 años.
Bueno, pero fue el 2007. Bueno, el 2013 asesinaron de un balazo en la cabeza a Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de la empresa eléctrica AZ, por una supuesta bala loca. Hasta hoy no se encuentra que él le dio muerte. El 2014, el dirigente sindical de la empresa Redbus, Marco Antonio Cuadra, se quemó a lo bonzo por los malos tratos, abusos y persecución que la empresa emprendió contra su labor de dirigente sindical. La empresa Redbus continúa siendo multada por abusos hacia sus trabajadores. El 2015 falleció Nelson Chicao López, fue baleado por carabineros en una protesta de los trabajadores subcontratados del cobre. En el 2018 encontraron otra forma de encubrir el odio hacia los trabajadores. Se suicida Alejandro Castro, dirigente de la pesca de la quinta región. La PDI sostiene que tenía una enorme depresión, mientras nadie quiere escuchar a su familia, que dice que nunca padeció de dicha enfermedad. Muy similar al caso de Alex Muñoz García, dirigente de la empresa Paneles Arauco de la localidad de Teno. Podemos sumar a la dirigente social Macarena Valdés. También podríamos hablar de Marcelo Vega Cortés, que fue encontrado flotando en las aguas del río Lingue. ¿Qué democracia es esta donde la gente trabajadora es asesinada impunemente y tienen la cara de hablar de otras naciones mientras matan a nuestros trabajadores? Miren, un último dato. ¿Cuál es la industria que presenta la más alta tasa de muertos en los últimos años? Desde el sur, la industria salmonera. Entre el 2013 y el 2019 han fallecido 36 trabajadores. 36 trabajadores. Vale decir un promedio de 6 muertos por año, pero nosotros no logramos conectar estos hechos. La prensa los presenta como casos, como accidentes que luego ocurren. Viene el programa de concursos en la televisión, el humorista de turno, usted está cansado o cansada, no quiere pensar. Se te olvida que para que tenga los mínimos derechos laborales y de derechos humanos, gente como tú sufrió, no ha tenido o gozado de la bondad del patrón ni de la generosidad del empresario. Tus derechos existen porque se pelearon y te van a quitar todos tus derechos si continuamos pasivos e ignorantes. Estos datos que les doy son muy fáciles de encontrar. Hagan lo siguiente, vayan a Google y escriban dirigentes sindicales muertos en Chile en democracia, o pongan trabajadores muertos en democracia. El listado es enorme. Háganlo y se van a dar cuenta que en la medida en que pasa el tiempo, cada vez tenemos menos derechos. Y les repito, si continuamos así, nos vamos a quedar sin ningún derecho. Ya saben, más claro, echarle agua.